están? Muy buenos días. Hoy es viernes 25 de octubre de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará con nosotros Patricio Alarcón, él es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El proyecto económico urgente de crecimiento, los aspectos positivos y los negativos, los que se socializaron y los que no. Un proyecto que pone a pagar los platos justamente a la ciudadanía. Y también el sector empresarial se refleja golpeado por este tema, lo revisaremos. Nos acompañará también Juan Zapata, él es director general del ECU 911. El rol del sistema ECU 911 durante la protesta indígena, su cobertura, alcance y afectación de instalaciones. ¿Qué información se ha entregado ya a la Fiscalía? Lo revisaremos. También estará con nosotros Jorge Baidal, él es presidente de la Asociación de Armaderos Pesqueros Pomaderos de Pozorja. El subsidio al diésel para el sector pesquero, ¿el sector de pomaderos también se beneficia? Réplica a Fernando Villavicencio. En el discurso por la conmemoración del 99 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, su comandante, Mauricio Campuzano, aseguró que los militares durante la protesta contra el gobierno sufrieron serias falencias, que no tenían dotación y que hubo confusión en cuanto al uso progresivo de la fuerza. A la ceremonia castrense por los 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el norte de Quito, asistieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Dos de ellos designados tras la crisis por las manifestaciones en contra del gobierno. Mauricio Campuzano, comandante de la FAE, quien ascendió al grado de teniente general, aprovechó la ceremonia para aclarar las condiciones en que los militares salieron a las calles a controlar las violentas manifestaciones, una vez que el gobierno declaró el estado de excepción. Tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Durante los 11 días de movilizaciones, más de 200 militares fueron retenidos, 80 resultaron heridos, 100 vehículos incendiados o destruidos. No obstante, Campuzano resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas para evitar un eventual derrocamiento del gobierno. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Pero nos queda la gran satisfacción de que las Fuerzas Armadas defendieron la democracia y el orden legalmente constituido, y que ninguna vida de un ecuatoriano fue cegado por las armas de nuestros soldados. Y así es como lo reconoció el vicepresidente. Quiero resaltar que en 12 días de una violencia nunca antes vista, no se utilizó en ningún momento armamento letal. Eso demuestra el nivel de formación profesional y de compromiso con el país de nuestra fuerza pública. Desde el 2017, el gobierno ha comprometido una inversión para la FAE de $70 millones. Estos recursos han sido utilizados prioritariamente en el refuerzo de sus equipos, en seguridad, en tareas de rescate y salvamento. La FAE, a un año de cumplir el centenario de creación, conmemoró con sobrevuelos de aviones de combate Super Tucano, casa de transporte y el tradicional desfile de honor. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a quienes nos acompañan a esta hora. Y como lo prometido era deuda, el gobierno remitió el viernes anterior el proyecto de ley de crecimiento económico, un proyecto que había generado algunas expectativas y ahora más bien plantea ciertos desencantos entre determinados actores económicos. La ley que se envió no es la ley que se había socializado, la que se había discutido, la que se había consensuado. Y hoy que nos acompaña Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, queremos preguntarle cuáles son los aspectos que se habían ofrecido y no están en este proyecto, y también cuáles son esos que nunca se discutieron y que ahora aparecen en este primer documento. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, Lenin,
Creo que esta ley en aspectos de las reformas al Código Monetario es positiva. Creo que esta ley en cuanto a, a los cambios en la Ley de Finanzas Públicas es positiva. Creo que la ley en cuanto a la reforma tributaria deja mucho que desear. Creo que esta ley tiene problemas ya que no está promoviendo la competitividad, no promueve la creación de empleo, no incentiva la inversión, frena el consumo en el Ecuador y por ende no va a generar el crecimiento esperado en la economía para que el Ecuador salga adelante, Lenin. ¿Y cuáles son esos aspectos que ponen cortapisas a la actividad productiva a los que usted se refiere? Seamos específicos y hablemos de algunos de ellos. Bueno, podemos hablar de algunos de ellos. Se incrementa en realidad el impuesto de salida de divisas, ya que bajan el impuesto a un 2,5 en materias primas y bienes de capital, pero eliminan la compensación del ISD que ya se generaba antes. Entonces se le devolvía el ISD al exportador por medio de un crédito tributario. Este 5% se elimina y ahora se cobra un 2,5%. Entonces el efecto adicional recaudatorio para el gobierno es de alrededor de 260 a 280 millones de dólares. Entonces en este aspecto ahora lo que estamos haciendo es exportar más impuestos, Lenin. Otro de los impuestos es que se suben ICES, ahora se suben ICES a las bebidas azucaradas, bebidas no azucaradas, bebidas energizantes. Esto resta también competitividad a estas industrias que vienen grupos internacionales ya invirtiendo en el Ecuador, industrias que generan alrededor de 17,000 plazas de trabajo, que han ido por los impuestos que se generaron ya en años anteriores, ya no han podido contratar a más personal. Ese es otro. Tenemos un impuesto a las ventas, esto no es menor. Si bien se elimina el anticipo al impuesto a la renta, ahora se crea un impuesto a la venta y ahora se pretende que este impuesto se pague de enero a marzo. Antes el anticipo al impuesto a la renta se pagaba o en julio o en septiembre y estaban permitiendo que se pague durante otros meses. Pero ahora este impuesto primero que se cobra sobre las ventas, de las 9,800 empresas a los que se les va a cobrar este impuesto, alrededor del 19% no generan utilidad. Estábamos analizando que el sector agrícola, este impuesto está afectando a las utilidades en alrededor de un 6%. Esto no ayuda a la competitividad. Usted se está refiriendo, Patricio, permítame, usted se está refiriendo a aquella contribución del 0,10, del 0,15 y del 0,20% que tendrían que pagar las empresas que facturen de 1 a 5 millones de dólares, de 5 a 10 millones de dólares y de 10 millones en adelante respectivamente, es decir, que los que más tengan más paguen. Bueno, no necesariamente los que más tengan, son las empresas en general que están realizando sus actividades. Muchas empresas en este momento en el Ecuador, ya le dije, el 19% de las empresas a las que se les va a cobrar estos impuestos no están generando renta, no están generando utilidades. Entonces, además, sea en el monto que sea, van a tener que seguirse endeudando para poder pagar este impuesto. Es un impuesto sobre la venta. Un impuesto sobre la venta no tiene sentido. Los impuestos tienen que ser cobrados sobre la utilidad. Y ahora les quita más liquidez durante los meses de enero, febrero y marzo, ya que se tiene que pagar durante estos meses el impuesto. Existen otros impuestos. Patricio, pero ese impuesto en particular al que usted hace referencia, resulta que las 6,880 empresas que facturan entre 1 y 5 millones de dólares, lo que tendrían que pagar promediado es menos de 2.500 dólares al año. En esos volúmenes tampoco es para alegar que se van a ir a la quiebra. Las empresas que facturan entre 5 y 10 millones tendrían que aportar anualmente 10.500 dólares en promedio. Y las que facturan más de 10 millones de dólares sí tendrían que aportar un monto apenas superior a los 100.000 dólares por año. ¿Tanto les afecta esto? Mire, nadie dice que las empresas se van a ir a la quiebra, nadie dice que el monto es excesivo, pero en este momento cuando tenemos que impulsar la competitividad en el país, en este momento cuando las utilidades de muchísimas empresas son bajas, en este momento cuando el 19% de las 9,800 empresas que pagan este impuesto pierden dinero, entonces
Entonces no es lo óptimo afectarles más en cuanto a la liquidez, sea $1.000, sea $10.000, sea $40.000. Los impuestos tienen que pagarse sobre la utilidad, no sobre la venta. Patricio, ahora, ustedes hablan de las afectaciones a la competitividad, hablan de los costos laborales, hablan de los costos tributarios, de la inseguridad jurídica, y todo eso es cierto, pero nadie habla del costo del dinero. Las tasas de interés en niveles absurdos aquí en el país para la micro y para la pequeña empresa, y muy poco competitivos en relación a otros países dolarizados para los otros segmentos de la economía. Y sin embargo eso en este proyecto no se ataca, y ustedes tampoco como que dicen mayor cosa. Mire, yo entiendo que en ciertas reformas del Código Monetario, no lo he revisado a fondo, entiendo que se mejoran las condiciones para la banca. Si se mejoran las condiciones para la banca, tiene que llegar más capital al país. Si llega más capital al país, si llega más banca internacional al país, entonces va a subir la oferta de dinero. Si sube la oferta de dinero, evidentemente tendrán que subir los plazos y bajar las tasas. Pero debemos ser mucho más agresivos en este aspecto, Lenin, porque en realidad el país tiene un problema en cuanto a la carga fiscal y la carga tributaria, que no se está ayudando con este proyecto de ley, pero también el grave problema que tenemos los empresarios ecuatorianos es el acceso al financiamiento adecuado para mantener durante esta crisis nuestras operaciones y para poder seguir creciendo. Ese es un tema que no es menor y creo que se lo tiene que atacar de una manera muchísimo más agresiva. Una alternativa en ese sentido sería que el fondo de pensiones de los trabajadores no se vaya al IES para que se siga malgastando este dinero, pero que pueda insertarse en el sector productivo. Esa es una propuesta que nosotros también la venimos trabajando. Pero más allá de eso, Lenin, esta reforma, tal como se la plantea, crea nuevos impuestos a los bienes inmuebles que no existían. Ahora tiene que pagar un impuesto a la renta adicional si es que usted vende su bien en un plazo inferior a los 5 años. Esto también no va a ayudar al sector de la construcción. Tiene otro impuesto que es nocivo, que es el pago a los dividendos a los extranjeros. Ahora las personas naturales o jurídicas van a tener que pagar adicionalmente un impuesto más, lo que sube la carga tributaria en este sentido para empresas internacionales sube a alrededor del 42%. ¿Por qué? Porque ya se paga el impuesto a la renta, se paga una participación a trabajadores en este país, que es una carga fiscal, y ahora con el impuesto adicional estaríamos incurriendo en una carga de alrededor del 42%. Esto frena también la entrada de la inversión extranjera. No es positivo. Y usted habla de llegada de capitales, el gobierno habla de repatriación de capitales, y eso, el traer la plata de vuelta también tendría un impuesto. No tiene mucho sentido. El sinceramiento patrimonial implica que si usted no trae su dinero y lo declara, le van a cobrar un 8%. Y existen otras tasas. En este momento, con la inestabilidad política, con la cuarta reforma tributaria de este gobierno, que no impulsa la competitividad, va a ser muy difícil que lleguen los capitales al país, Lenin. Eso también lo tenemos que analizar. Otra reforma grave, Lenin. Están eliminando las deducciones para las personas que ganan $100.000 o más. Una persona que gana $833, que se ha partido el lomo trabajando durante los últimos 20 años, ahora le quitan la posibilidad de hacer otras deducciones. Mire, es tan grave como esto. Si usted estaba grabando un impuesto si a usted le están cobrando un impuesto alrededor de $11.200 antes de esta reforma, ahora le cobrarán alrededor de $15.000. Eso implica que en porcentaje el cobro de impuestos está subiendo en un 35%, casi confiscatorio, Lenin. Además que dicen que esto afecta a muy pocas personas, pero solo están considerando a las personas que trabajan en relación de dependencia. También las personas que trabajan en libre ejercicio se ven afectados. Doctores, abogados, contadores, esto frena el consumo, promueve la informalidad porque hasta cierto punto muchas personas dejarán de pedir facturas en los negocios. La eliminación de los subsidios a los combustibles buscaba, entre otras cosas, evitar propuestas de este tipo, en donde se evidencia que existe un afán recaudatorio por sobre los $700 millones, al menos para el próximo año. Y eso va a salir, sí, de los bolsillos del sector productivo, pero sobre todo de los bolsillos de los consumidores, de los bolsillos de la gente. Y eso no lo dice nadie. Por el contrario, todavía hay quienes piensan que la economía del país puede mejorar sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste. Y alguien tiene que pagar la factura
la factura de la farra. Mire, Lenin, definitivamente, yo creo que todos tenemos que poner el hombro. Yo estaba viendo las cifras de la contratación en el gobierno y si vemos a agosto del 2009, el gobierno mantiene alrededor de 637,000 empleados públicos. Entonces, yo creo que el gobierno no está haciendo el sacrificio. Yo también creo que no estamos buscando otras alternativas para aumentar la recaudación. Mire, en este momento, si usted quiere aumentar la recaudación, lo que usted debe generar es más consumo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle la posibilidad, especialmente a la clase media, de que tenga más deducciones, o que pueda deducir en otros rubros. ¿Para qué? Para que se aumente el consumo y inclusive el gobierno pueda recaudar más en el cobro de IVA. Ese ejemplo le puedo dar. ¿Qué otras alternativas puede buscar el gobierno? Dígame una cosa, ¿este fue el proyecto de ley que dialogó, que socializó, que consensuó con ustedes originalmente el gobierno? Mire, nosotros recibimos este proyecto de ley después de que lo recibió la Asamblea, después de que lo recibieron ciertos medios de comunicación. Ahora me estoy dando cuenta que el gobierno está recaudando 700 millones de dólares más a cambio de eliminar impuestos como el anticipo al impuesto a la renta y a cambio de bajar alrededor de 100 millones de dólares en aranceles. Si usted me pregunta a mí, en este momento, en cuanto a la reforma tributaria puntualmente, yo prefiero quedarme con el régimen actual, que nos afecta menos en la liquidez del sector productivo. Se grabarían menos impuestos. Esta reforma, estimado Lenin, es recaudatoria y tenemos que discutir muchísimos de los artículos que van a terminar afectando al ciudadano, al sector productivo. El impuesto a la venta también puede crear un impuesto en cascada, ojo, ¿no? Patricio Alarcón. El que vende materia prima, transforma, comercializa y sucesivamente, mi querido Lenin. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Y tras la pausa, Juan Zapata, director general del ECU 911. El rol que jugó el sistema de videovigilancia ECU 911 durante los días de la protesta indígena, donde el vandalismo también estuvo presente con saqueos y quema de edificios. Ya regresamos. Bajo el paraguas de la denominada protesta social, los primeros días de octubre, se incurrió en el cometimiento de un sinnúmero de delitos. Se atentó contra la propiedad pública y privada, se agredió a personas, hubo secuestros, daños a la infraestructura de sectores estratégicos, también personas fallecidas, y todo, sin duda y con prisa, debe ser investigado y para los responsables llegar la sanción más drástica que contemple la ley. Esa es una percepción y un pedido general en no pocos lugares del país. Los organismos de socorro que coordinan con el sistema ECU 911 y sus cámaras también fueron blanco del vandalismo. Veamos un resumen de aquello. Ni los organismos de socorro se salvaron de ser agredidos durante los 11 días de protestas en el país. Según un balance del Cuerpo de Bomberos, 9 de sus vehículos fueron blanco de actos vandálicos. La violencia con la que actuaron los manifestantes retardó el tiempo de respuesta de los bomberos, como por ejemplo no pudieron actuar rápidamente en el incendio de la Contraloría y en otros casos simplemente no pudieron llegar. Los actos de vandalismo no solo produjeron daños a edificios públicos. Las cámaras de videovigilancia también resultaron afectadas durante los 11 días de violentas manifestaciones registradas en el país. Pero hay más prejuicios contra el ECU 911. En los centros operativos de Riobamba, Ibarra y Ambato se registró el ingreso de manifestantes. Desde los estudios de la capital de la República, la ciudad más afectada por el vandalismo y los saqueos, nos acompaña Juan Zapata, director general del ECU 911. Buenos días, ingeniero. ¿Cuál fue el rol que jugó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante la crisis? Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestra razón de ser es la articulación de emergencias. En este caso,
Como usted sabe, la norma legal nos determina la articulación en emergencias de seguridad ciudadana, en gestión de riesgos, gestión sanitaria, tránsito, movilidad y también respuestas municipales, pero fue la primera vez que tuvimos que reaccionar frente a una de las emergencias, creo, más complejas en los últimos 50 años. El ECU 911 se transformó en el puesto de mando, en el lugar de articular absolutamente todas las emergencias, pero sobre todo nos tuvimos que abrir hacia un ámbito más general, porque, como usted sabe, nosotros no pudimos hacer nuestro trabajo de manera normal. Yo quisiera que quienes generaron esta situación durante 12 días, 312 horas bastante complejas, se pongan solo un minuto en los zapatos de aquellas personas que tenían familiares en las cuales su vida estaba dependiendo de un traslado hacia la ciudad de Quito. Para nosotros fue muy complicado y nos tocó hacer 22 transportaciones aeromédicas en ese sentido, personas con traumas cráneoencefálicos, personas con problemas cardíacos, personas con diálisis que estaban pasadas de sus fechas. Es decir, fue bastante complejo para nosotros el poder articular las emergencias, que obviamente es la razón de ser del ECU 911. Juan, un elemento importante aquí es que el monitoreo permite tener cifras que dimensionan los alcances de las manifestaciones y también del vandalismo. Por ejemplo, ¿cuántos cierres de carreteras hubo en el país durante esos días? Bueno, nosotros tuvimos reportes, inclusive Lenin, en los 10 días tuvimos 471.000 llamadas hacia nuestro servicio integrado de seguridad. Significa un 30% más de 10 días en términos normales. Lo que da la pauta es que la ciudadanía miró al ECU 911 como una institución de confianza a quien solicitar información. En ese sentido, tuvimos también 392 cierres de ejes viales principales y 1.228 cierres en zonas obviamente urbanas e interurbanas, lo cual da la pauta de la magnitud y sobre todo la complejidad, especialmente en todo el eje de la Sierra Central. El callejón interandino prácticamente lo tuvimos con muchísimas complicaciones, y lo que está atrás de esto y que la gente a veces no lo mira es, por ejemplo, el poder determinar 95 convoys que teníamos que establecer hacia diferentes puntos del país en donde ya el desabastecimiento estaba siendo complicado, ¿no? Y no solamente pensemos en comida, pensemos en medicinas, pensemos en productos de primera necesidad, oxígeno para los hospitales, o sea, todo ese tipo de cosas, pero a los manifestantes no les importaba nada. Oxígeno y sangre, Lenin. Ya teníamos complicaciones en muchos hospitales del país, teníamos desabastecimiento inclusive de alimentos y víveres de primera necesidad, de GLP y sobre todo de combustible. Por lo tanto, un reconocimiento a todas las instituciones que se articularon en la Mesa 2, en el ECU 911, porque atrás de esto hay un sinnúmero de esfuerzos de todas las instituciones estatales con la finalidad de llegar justamente con aquellos víveres y sobre todo necesidades básicas para que las ciudades no se puedan paralizar. Quizás nosotros tuvimos una evaluación, Lenin, por ejemplo, el día 3, es cuando más concentraciones tuvimos con 293, el día 9 tuvimos 252, sin embargo, el día 12 para nosotros fue un día absolutamente atípico, ¿no? Pese a que tuvimos 220 concentraciones, fue el día más violento que tuvimos en todos estos 12 días. Solamente en Quito teníamos 50 dígame sitios. Algo, Juan, ¿cuántas atenciones sí, no se lograron brindar? ¿Cuántas atenciones estuvieron impedidas de realizarse? Tomando en cuenta que, como decía, a los manifestantes no les importaba nada y en un determinado momento incluso agredían a las ambulancias, a los equipos de rescate del cuerpo de bomberos. Lenin, algo que nos llamó la atención sobremanera fue exactamente 42 ambulancias fueron objeto de actos vandálicos. Me parece algo absurdo. Inclusive cuando usted tiene estados de excepción, hay sitios o cuando existe inclusive guerras, se respeta a los organismos de socorro. En esta vez no se respetaron ni siquiera a aquellas ambulancias que iban con banderas blancas. Igualmente las motobombas de bomberos que iban hacia lugares especialmente como la Contraloría o como un canal, un medio de comunicación como Teleamazonas, que tenían que apagar unos incendios, fueron también agredidos. Eso me parece absolutamente fuera de tono. Hay que ¿Pero tienen una cifra de cuántas atenciones no se pudieron dar?
Absolutamente todas, porque nosotros no pudimos, nunca el ECU 911 salió de las manos sus emergencias, absolutamente toda la plataforma estuvo 100% operativa, pero no pudimos hacer nuestro trabajo con normalidad, porque al estar las calles, las vías cerradas, al estar las vías interurbanas, las vías estatales cerradas, era muy difícil, por lo tanto no podemos decir que pudimos cumplir con nuestra misión 100% normales. Las pérdidas económicas las tienen cuantificadas, tomando en cuenta que destruyeron cámaras y en algunas ciudades también ingresaron a las instalaciones del ECU 911. Así es, Lenín. Nosotros, nuestros balances hasta el momento son de $214.000 con $300. Lastimosamente tuvimos 80 cámaras afectadas, 36 con daños totales y sobre todo algo que nos llamó muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que, especialmente en Quito, una ciudad que estaba absolutamente con complicaciones de movilidad, estos ciudadanos violentos tuvieron equipo pesado para bajarnos las cámaras, como son winchas, canastillas, inclusive hasta cierto punto transporte pesado, que era muy difícil que pueda circular en la ciudad? Esto no me vengan a decir que fue una casualidad, estaba absolutamente planificado, porque también, Lenin, nos consiguieron cámaras, bajar cámaras que son absolutamente estratégicas para la ciudad, como por ejemplo son los ingresos de Quito, como por ejemplo Carapungo, la Ruta Viva, que es una cámara que justamente vela por el traslado hacia una zona importante como es el aeropuerto, la zona del Arbolito. Entonces eran situaciones absolutamente que daban la pauta que estaban planificadas. Hay videos de aquello y esperamos que lleguen hasta la Fiscalía para que ellos hagan su trabajo. Juan Zapata, director general del sistema ECU 911, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenín, muy gentil. Y al volver, Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos de Pozorja. El subsidio al diésel y el sector pesquero, ¿de qué monto goza ese sector? Siga en nuestra sintonía, ya volvemos. El pasado lunes en este espacio, Fernando Villavicencio indicó lo siguiente. Aquí el gobierno ha dicho, sí, y es verdad, que los ricos y los narcotraficantes se benefician del subsidio, pero lo que no ha dicho el propio Richard Martínez es que fueron ellos, y aquí está el acuerdo ministerial de enero del 2019, que fueron ellos quienes crearon un subsidio de 70 centavos de dólar para los industriales camaroneros, pesqueros y atuneros. ¿Quiénes firmaron este acuerdo ministerial? Pablo Campana, Carlos Pérez y Richard Martínez. Es decir, aquí se elimina el subsidio para los pobres, pero se sigue manteniendo el subsidio para estos sectores privilegiados. Ahora el gobierno tiene que decirle si con la derogatoria del 883 este acuerdo ministerial sigue vigente. Jorge Baidal es el presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos de Pozorja, ya ha solicitado ejercer su derecho a la réplica. Buenos días, adelante con su réplica. Buenos días, Lenin, y un atento saludo a la audiencia. Verá, antes que nada hay que aclararle algo a toda la audiencia, y yo creo que a todo el que desconozca el sector pesquero en el Ecuador. En el Ecuador existen 3 clases de flota. Por un lado tenemos la flota artesanal, por otro lado tenemos la flota atunera industrial, y en el centro estamos los medianos, hoy en día denominados otras pesquerías. Y es en ese segmento donde se encuentra la flota que yo represento, que es la flota pesquera pomadera de Pozorja. Si me ayuda la cámara, por favor. ¿Sí? En esta área, frente a playas, ¿sí? En el número 1 es un corralito donde realizamos nuestra pesca. Y el número 2 es otro corralito, es otra área donde realizamos la pesca. Esta pesca la venimos haciendo desde hace más de 60 años y la realizamos adentro de las 8 millas. Entonces, justamente esta parte que el señor Villavicencio habla de camaroneros, pesqueros, está mal dicha. ¿Por qué? Porque cuando se refiere al acuerdo ministerial, se refiere justamente a esto. Por favor, la cámara. Estas son las camaroneras, señor Villavicencio. Camaroneros es acuícola, sector acuícola, no pesquero. Y cuando habla de los atuneros, me ayuda también otra vez la cámara, por favor, habla de esto, los grandes barcos atuneros, ¿sí? Entonces, ahí queda claro, señor Villavicencio, que no es camaronero pesquero. A ver, Jorge, entonces ustedes no reciben un subsidio de 70 centavos. No, no. Pero ustedes tampoco pagan el precio real por el diésel. Bueno, en ese tema, Lenin, el sector pesquero pomadero estuvo en Carondelet, reunido con las principales autoridades.
el año pasado, donde en estos momentos no estamos pagando el valor que paga todo el mundo. Nosotros ya tenemos y ya sufrimos el impacto desde el año pasado de que estamos pagando mucho más del precio que normalmente hoy se encuentra subsidiado. Pero hay que aclarar algo. ¿Cuánto es mucho más? Bueno, estamos hablando de alrededor de 10 centavos más sobre el precio del resto. Ese fue el arreglo y eso es lo gradual, normal que tiene que darse en cualquier sector. No puede venir por un informe mal hecho a decirnos te vamos a duplicar el valor o te vamos a quitar tajantemente el tema del subsidio. Siempre estarían dispuestos entonces a que siempre hemos estado dispuestos, Lenin, siempre hemos estado dispuestos. Siempre hemos estado dispuestos. Fuimos a Carondelet, nos sentábamos a hablar. Está el señor Roldán de testigo. Yo estuve sentado con el señor frente a frente y conversamos ampliamente de nuestra estructura de costos y si tenemos que volvernos a sentar, podríamos volverlo a hacer. Pero en estos momentos, lo que sí quiero dejar claro, señor ministro Richard Martínez, es que antes de eso, por favor, ponga bien las cifras. Han hablado de 1.300 millones, lo están nombrados 1.300 millones para el narcotráfico, 1.300 millones que se van en el contrabando. De esos famosos 1.300 millones, señor Richard Martínez, el sector pesquero pomadero consume el 0,0007% y este sector intermedio de otras pesquerías consume el 0,1%, o sea, de los 1.300 millones, 0,1%. 0,1% de 1.300 millones son $13.000. No estamos hablando que de los 1.300 millones, apenas son 20 millones que se destinan al segmento de otras pesquerías. Cifra que ya la hemos actualizado y conversado con el ministro Ontaneda, que él se sorprendió, o sea, cuando hablamos con hidrocarburos y dijeron cuál es el monto que se dedican a otras pesquerías, pues esa fue la cifra que salió. Entonces, de 1.300 millones a 20 millones que consume el sector, otras pesquerías, alrededor de 600 embarcaciones, pues establezcan ustedes la diferencia. ¿Cómo podemos...? Ustedes no solamente que pagan 10 centavos más por el galón de diésel, sino que además tienen un cupo, porque esa es la otra gran preocupación, ¿no? No solamente es el precio, sino que además este combustible se va a distintos lugares y no todos precisamente de carácter lícito. Mire, aparte de que el valor es sumamente bajo del galonaje que se destina al sector otras pesquerías, este sector otras pesquerías al momento goza ya de una focalización. Ya vamos a cumplir una década con esta focalización, mientras con otros sectores recién se quiere ver si le dan una tarjeta, si le dan cupos, si se establece X mecanismo para asignarle cupos. Las otras pesquerías ya tenemos nuestro cupo asignado en nuestras matrículas. Cuando un barco tanquea, no puede volver a tanquear 2 veces al siguiente día. Tiene que demostrarlo mediante un chip satelital de que ya recorrió y que la autonomía se consumió todo ese combustible para volver a tanquear. Entonces, ¿de qué manera? Tras que los valores que, vuelvo y repito, las otras pesquerías consumen es irrisorio, ¿sí? Nosotros tenemos unos controles que ningún otro sector lo tiene y esto no es de ahora. Y queda demostrado entonces que cuando se quiere controlar y cuando se quiere hacer una focalización efectiva, sí se puede, falta voluntad política. Por supuesto, y somos el más claro ejemplo de que el sector otras pesquerías ya está focalizado y se está realizando. Queremos agradecer la presencia de Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Armadores, Pesqueros, Pomaderos de Pozorja. Gracias por venir a contar. Gracias. Bien, y de esta manera estamos finalizando Contacto Directo. Como siempre, gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes es feriado. Ya veremos si es que... En una próxima ocasión, entonces. Nos encontramos un buen fin de semana para todos.